Estimados alumnos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente por esta vía virtual. Espero que haya sido provechoso y esté siendo provechoso su estudio por esta vía. En primer término, les planteo este tema, que es el primero en realidad, la sociedad del mundo antiguo, y que como la primera lección está dispuesta en el Moodle y en el Classroom y contienen las preguntas que ya hemos trazado anteriormente, que las he planteado anteriormente, que son las que van a entrar al examen parcial en este caso, ¿no? Estas preguntas se acumulan y bueno, ustedes tienen que desarrollarlas largamente de acuerdo a las lecturas, la de Fuster de Coulanges que les he ofrecido y la que este video tutorial. En primer término, ¿qué podemos hablar sobre la sociedad del mundo antiguo? La sociedad del mundo antiguo estaba basada fundamentalmente en la sociabilidad natural. ¿Qué entendemos por la sociabilidad natural? No había ninguna suerte de, como vamos a ver luego, de uniones que tuvieran que ver con relaciones artificiales, es decir, justamente los mismos hechos de la persona, o sea, lo que la persona es, un ser humano normalmente es, genera una sociedad, ¿no? No hay una sociedad artificiosa. Me explico mejor. Por ejemplo, el ser humano por definición es un ser, además de social, pero es un ser que produce bienes y consume bienes. Por lo tanto, tiene que tener relaciones de consumo y relaciones de producción. Y por lo tanto, crea grupos fundamentales para esto, grupos de producción que pueden ser pues los gremios, las asociaciones de productores, que hay muchas, ¿no? Y también establece agrupaciones de mercado, ¿no? Hay mercados, lugares de comercio y de transacción. Por ejemplo, eso es un ámbito de la sociabilidad natural. El hombre, el ser humano también es un ser trascendente por excelencia, siempre por su condición de racional, logra y trascender y busca una respuesta a lo inmediato, ¿no? Y por lo tanto también establece relaciones de sociabilidad en el ámbito de la trascendencia y se congrega en cultos, en religiones, en ritos, en grupos que podríamos denominar ampliamente iglesias. Sin embargo, evidentemente, el primer ámbito de la sociabilidad natural es la familia, ¿no? Porque el hombre, para existir, que es el primer ámbito del hombre, nace en un ámbito social, no nace en un ámbito individual o disgregado. El ser humano, como es tan simple decirlo, el ser humano nace de la relación, es decir, de la sociabilidad de un hombre y una mujer, ¿no? Pero a diferencia de cualquier animal, que nosotros estamos conscientes que a los primeros días, meses, depende de la especie, el padre o la madre, más específicamente la madre en la mayoría de los casos, simplemente se abocan a alimentar a la cría por un asunto instintivo y después lo abandonan a su suerte cuando ya saben que ha sido suficientemente alimentado y su propio instinto lo va a llevar a lo largo de su vida a desarrollarse, ¿no? Entonces el gatito, el perrito que tiene cierto tiempo, la perra, la gata, incluso lo expulsa del seno materno para que ya haga su vida, ¿no? En cambio, nosotros los seres humanos somos animales que estamos permanentemente dentro del ámbito familiar, ¿no? No nos vamos nunca del ámbito familiar realmente. ¿Por qué? Porque además de las funciones básicas de alimentación, que es lo que se entiende como alimentación en sentido amplio, pues es decir, dar alimentos, pero también dar un techo, una guarida y dar elementos de salud, digamos, que eso es lo que brinda la familia y lo que brindan los padres. El ser humano también tiene un ámbito de raciocinio, ¿no?
Y el razonar no es algo espontáneo como se da el instinto en los hombres, perdón, en los animales. En los hombres el razonar es un elemento que se va construyendo, se va perfeccionando en el tiempo mediante la crianza, ¿no? No hablamos de educación porque, bueno, también podríamos decir educación porque a veces no lo utilizo este término porque a veces se confunde con instrucción, no saber ciertas cosas, pero no, los padres lo que hacen es dar ciertas luces sobre cómo funciona el mundo y cómo se tiene que ordenar y cómo uno tiene que vivir verdadera y plenamente, ¿no? Esa es la crianza, ¿no? Y la crianza nunca acaba. La crianza nunca acaba porque todos nosotros, ya estemos grandes, mayores, compartimos un ámbito digamos, de comunidad de seres de razón y no podemos sostenernos, o sea, vivir aparte sin razonar, ¿no? La actividad del raciocinio es evidentemente comunicativa y nunca se agota. Es entonces que vemos que el ser humano, de hecho, nace en la familia y vive permanentemente en la familia. Entonces es su primera comunidad y su comunidad por definición, ¿no? Es el núcleo, ¿no? Como dicen, de la sociedad, del hombre. En tiempos antiguos, cuando se hablaba de familia, no se hablaba de familia ampliada, perdón, no se hablaba de familia nuclear, como pensamos ahora, ¿no? Bueno, pensamos papá, mamá, hijos, ¿no? La familia era un ámbito más grande que lo conocemos actualmente como familia extendida, ampliada o extensa, es decir, en la que se conformaba no solo el padre, la madre, los hijos, sino los primos, los tíos, los abuelos y una serie de parientes, ¿no? Que conformaban un conglomerado de apoyo y de unión mutua, ¿no? Y uno de estos parientes era el padre de familia, no el jefe de la familia. Esta conformación de familia ha existido siempre y en todas las latitudes. En el mundo andino encontramos que existía esta familia ampliada como el Ayu, en el mundo mesoamericano como el Calpulli, en el mundo griego como el Oikos, en el mundo latino como la gens latina, etcétera, ¿no? Entonces vemos realmente que este paradigma de sociedad, esta base de la sociedad es inherente al hombre, ¿no? Totalmente inherente al hombre, más allá de las latitudes y las diferencias geográficas. El hombre nace en familia y se desarrolla en ella, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la familia? Los elementos de la familia son evidentemente el más importante. Bueno, acá podríamos decir que ninguno es más importante que otro. No hay familia sin todos estos elementos. Pero de un primer vistazo, el más importante es el elemento humano, ¿no? En el elemento humano se pueden distinguir dos grandes grupos, ¿no? En realidad, dependiendo de la familia y las latitudes en el mundo, podría haber subdivisiones, pero normalmente podríamos definirle en dos, sobre todo en el mundo griego y el mundo latino eran estos dos grandes grupos, ¿no? El padre de familia, que era el jefe, cabeza de la familia y que tenía una función fundamental y de poder prácticamente absoluto sobre su familia, y los hijos de familia, llamados también patricios o eupátridas en griego, patricios en latín, ¿no? Dentro incluso de los hijos de familia podría haber subdivisiones, ¿no? Los varones en ejercicio de la fuerza de edad militar tenían cierta prevalencia, aunque las matronas, las viejas madres de familia o los viejos también tenían un papel muy importante, ¿no? No es tan fácil como segmentarlo. Lo que sí se podría segmentar fácilmente es el padre y la primacía del padre y todo el resto del conglomerado familiar, ¿no? El padre se le llamaba así, pero podría ser tu abuelo, tu tío abuelo o tu tío, ¿no? En este gran grupo humano, ¿no?
Luego tenemos un componente fundamental porque la familia también era un núcleo económico, ¿no? Tenía que vivir de algo. Normalmente en el mundo occidental, el mundo latino y griego, y también el mundo andino, la familia se cimentaba normalmente por la posesión de una tierra, ¿no? Entonces, en esta tierra, digamos, forma de ser sedentaria, la actividad agrícola y ganadera cierto tipo de ganadería, dicho sea de paso, era la fundamental. Sin embargo, había otras sociedades familiares muy similares en las cuales digamos, el elemento económico existía, pero tenía otras características, ¿no? Eran nómades, etc. En el caso del mundo latino y griego, podemos encontrar estas divisiones de las pertenencias de la familia. A la familia les pertenecían los esclavos, que eran gente que no era parte de la familia, pero servían a la familia. Los siervos, también se les llamaba los servos o esclavos. Los ganados, ¿no? Los animales. Los instrumentos. Y también la propia tierra, ¿no? Pero la tierra tenía también un valor mucho más grande que te atraviesa todo. Todos estos objetos, podríamos decir, aunque muchos de ellos eran seres humanos, se denominaban como res o cosas en el mundo latino. Luego está el espacio que ocupaba la familia, que era muy importante, ¿no? La familia ocupaba un espacio. Como hemos dicho, en el mundo occidental este espacio era fundamental, ¿no? Pero en ciertos pueblos nómades, por ejemplo, pueblos tártaros, pueblos eslavos en su primer momento, incluso los pueblos germánicos, si bien practicaban un sedentarismo a medias, ¿no? Entonces el componente espacial, era diferente, ¿no? En el mundo mediterráneo, grecolatino y en el mundo andino, el componente espacial estaba muy bien definido. El espacio es lo que la tierra atravesaba la familia, y porque la tierra es donde vivía la familia, de lo que vivía la familia y en la que estaban enterrados los antepasados. Entonces la tierra tenía un valor cultural, religioso, económico, espacial, humano, tenía mucho valor, ¿no? Y normalmente en el mundo grecolatino habían dos espacios bien definidos. Está la tierra, es decir, eso que se domina y donde se produce y que se explota, ¿no? Y que no necesariamente era tierra, también eran los ríos, los bosques, los pastizales, y la casa, que era el eje familiar, donde residía la familia, ¿no? La casa, llamada en latín domus. Ahí vemos una imagen de la domus romana, ¿no? La casa señorial romana. Y luego tenemos lo relativo a la cultura, porque no se puede entender esto no es un asunto tan simple como, bueno, nos juntamos y ya está. No, hay un sentido muy profundo detrás de la familia. Y como ustedes han leído en el libro de Fustel de Coulanges, detrás de la familia había un vínculo, es decir, una identidad muy fuerte que tenía el peso y el acento en lo religioso. La familia se basaba en el culto familiar, en los dioses de la familia. ¿Y cuáles eran los dos grandes cultos familiares? El culto del lar o el hogar, que era, como estamos viendo, un lugar privilegiado en la casa familiar. Ahí vemos un esquema de un lar en Pompeya, donde se dejaba un fuego que constantemente tenía que estar en cenizas, estar las cenizas prendidas, y el fuego tenía que estar permanentemente encendido, porque si no el hogar desaparecía, ¿no? Y ese fuego se le rendía culto cotidiano, ¿no? Se le echaba leche, se le hacían libaciones, es decir, se le echaba ciertos líquidos, y también flores, etcétera. Y esto viene incluso del mundo de la India, ¿no? Del culto indoeuropeo. Y además de los lares, que el lar, que era ese gran culto del doméstico, está el culto a los antepasados, el domus. Los antepasados incluso se enterraban en la casa familiar en algunos casos, luego ya en la tierra familiar, inevitablemente. De hecho, el tener la tierra, como vamos a ver, era porque los antepasados poseían la tierra.
Los antepasados seguían viviendo bajo tierra y la gente hacía un montón de sacrificios y alimentación. Por lo tanto, los antepasados daban con su espíritu, con el genio de los antepasados, que se llamaban manes y penates, daban buena suerte, digamos, a la familia, y la familia con próspera, guerrera y fuerte, les podía dar recursos a los antepasados. Pero si los antepasados no hacían su esfuerzo y no seguían colaborando desde el otro mundo, la familia se arruinaba y no podían darles recursos. Entonces todos en esta gran comunidad que estaba más allá de la muerte, todos sufrían, ¿no?, de la ruina de la familia. La familia era lo más importante, ¿no?, incluso después de la muerte, ¿no? Ahí vemos unos túmulos, ¿no? Los túmulos, estas tumbas, que en algún punto eran dentro de la casa, y en otro punto eran normalmente fuera de la casa, pero en el terreno familiar, eran los que aseguraban la propiedad, ¿no?, como hemos dicho. Entonces vemos que no había una noción, o sea, estamos lo más lejos posible de la noción de individuo moderna, ¿no? O sea, es totalmente fuera de lugar. Ahora nosotros tenemos la noción de que yo valgo por mí mismo, porque yo tengo valor. De hecho, eso es una cosa que comienza desde el cristianismo y la idea de dignidad personal. Dios se ha hecho hombre y por lo tanto cada hombre tiene valor. Esa es la gran máxima del cristianismo. Pero antes del cristianismo no existía esto. El hombre valía en tanto el grupo al que pertenecía. Si tú eras ciudadano de una ciudad poderosa, o eras romano, por ejemplo, valías. Si no, eras un perro. O sea, tan simple como eso. O sea, ¿cuál era la lógica de la esclavitud? O sea, yo tenía una familia y mi familia tenía suficientemente recursos como para hacer la guerra contra otra familia, la destruía y me hacía esclavos a sus miembros. Entonces, ¿qué aseguraba que yo fuera a ser esclavo, libre, comer o no comer, pertenecer a un grupo fuerte? ¿Qué es lo peor que le podía pasar a un ser humano? No tener familia. Por eso hay un término que alude a alguien que está incluso más abajo que un esclavo, que es un paria, o en griego tetes, un teto. Este teto era un nadie, un nada. Era como normalmente suelo decir, uno está por la calle, encuentra un perro por la calle, ¿no es cierto? Entonces tú puedes decir, ¿qué haces? Lo matas, te lo llevas. No hay lógica de que es algo valioso, ¿no? Este teto. Entonces no era nadie, porque nadie lo respaldaba. Incluso el esclavo tenía mayor respaldo, porque si bien no era una persona, era una propiedad. Y es como si yo estoy en mi casa, ¿no? En la calle, y estoy con mi carro, que me ha costado mi plata, ¿no? Tengo mi tico y yo lo alquilo, y viene un imbécil y le rompe el vidrio. Entonces yo no me voy a quedar así tranquilo, yo voy a exigirle, incluso con llegar a la fuerza pública o privada para que me repare esto, ¿no? Igual, si uno tenía un esclavo y el esclavo lo mataban o lo herían, uno no se iba a quedar tan tranquilo, ¿no? Entonces el esclavo tenía cierto grado de protección, ¿no? Porque era valioso. En cambio, el tete no era nada. Y el esclavo tenía protección porque por lo menos era una cosa de una familia, ¿no? Entonces, la familia es la que le da el valor al individuo. La corporación es lo que le da el valor al individuo en el mundo antiguo. Hemos dicho pues que no hay, lo que estamos lejísimos de la idea de derechos humanos o derechos individuales. Eso no existe para nada. O sea, no hay que tener no hay que tener ni asomo de que algo así podía existir. No existía el individuo. Uno era el linaje familiar, uno era la familia, ¿no? De hecho, los que se recordaban eran los miembros de familia que habían hecho cosas heroicas por la familia y su nombre estaba inscrito en los anales, es decir, los lugares donde se escribía la historia de la familia, ¿no? Entonces, uno sobrevivía simplemente porque la familia tenía poder, ¿no?
¿Cuáles son los, digamos, los primeros derechos? Es el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad tampoco nacía porque una persona tiene derecho, ¿no? Como entendemos ahora, una cosa medio abstracta, que todos los seres humanos tienen derecho porque como son dignos, esa dignidad que tienen le implica sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que tener patrimonio, propiedad. No, en ese tiempo no había idea de propiedad individual como la entendemos. Había propiedad individual en tanto la familia, ¿no? La familia tenía una propiedad privada, igual el ayllu tenía una propiedad que se llama comunal, pero era toda la tierra del ayllu, pero no podía parcelarse, dividirse. ¿Quién era el dueño de la propiedad? En el mundo latino y griego, el padre de familia. En el mundo del ayllu, el curaca o jefe, dependiendo de los sitios, tenía cierta propiedad, digamos, ¿no? Sin embargo, se entendía que todo el grupo es el propietario. Igual se entendía con la familia latina y griega, ¿no? Este territorio es el territorio de la familia. ¿Y quién es el gran representante de la familia? ¿Quién es el espíritu que conecta a los antepasados y a los vivos, a los muertos y a los vivos? Era el padre de familia, ¿no? El padre de familia es el gran sacerdote de la familia, el que preside los ritos, y por lo tanto es el que preside también la propiedad. No había como ahora que uno muere el padre y puede dividir entre los hijos. No, eso no existía. El padre era el representante, y cuando moría le sucedía un hijo o otro pariente que se convertía a la vez en el nuevo padre de familia, ¿no? Y por lo tanto, el segundo gran derecho era la sucesión. Y ahí se marca también la condición de la mujer. La mujer, por definición, o sea, para establecer una familia necesitas un hombre o una mujer, es evidente, ¿no? Pero en el mundo greco-latino, a diferencia del mundo andino, esa es la primera gran diferencia, lo otro es prácticamente igual. El mundo greco-latino había exogamia, es decir, entre familias se casaban. Se podían casar entre familias. En cambio, en el mundo andino solo había endogamia, es decir, solo te podías casar con la prima tercera, la prima cuarta, y entre ellos se debían casar. Incluso la llegada de los españoles se recopilaron penas severas en algunos lugares, en la mayoría de los lugares, cuando los lugares del Perú antiguo, en la época de los incas, que cuando un miembro de un ayllu se casaba con otro miembro de otro ayllu. Eso no se podía aquí, en el mundo del antiguo Perú. Sin embargo, en el mundo grecolatino, sí, había exogamia. Pero la exogamia tenía una cosa interesante. La mujer, cuando se casa con un hombre, la mujer pierde su relación con su familia y entra a la familia nueva, ¿no? Y si bien se genera una alianza, un grupo, una especie de afinidad, una concordia entre familias cuando hay una mujer que entraba a la familia nueva, la mujer perdería todo vínculo religioso sagrado con su propia familia. Entonces las mujeres, ¿por qué no pueden heredar? ¿Por qué no tienen poder? Porque las mujeres son esa bisagra, ese nexo con el mundo exterior, y que permite a la familia hacerse más fuerte por las relaciones familiares, justamente, ¿no? Mediante el matrimonio. Sin embargo, la mujer en sí es un personaje medio, digamos, extraño, porque si bien es miembro de la familia, en un momento ya no será miembro de la familia, entonces ella jamás podrá presidir su propia religión doméstica. Hasta cuando era joven, ¿no? Cuando era doncella, estaba bajo los dioses de su familia, pero ella está consciente y su familia está consciente que en un punto ella va a abandonar a su familia y se va a abocar a otros intereses, a otros dioses, a otro grupo, ¿no? Por lo tanto, la condición de la mujer siempre va a ser subalterna. Como un ejemplo un poco para ilustrar esto, quisiera contarles una anécdota. Ustedes saben que normalmente tenemos como costumbre en el mundo occidental, hasta ahora ustedes ven las películas, que en la noche de bodas un hombre, antes de entrar al cuarto donde se va a consumar el matrimonio, levanta a la novia en brazos y la lleva y la deposita en el himeneo o el lecho, ¿no? El lecho del matrimonio. Bueno, esto es una costumbre, aunque ustedes no lo crean, romana, de los primeros tiempos de Roma.
y es parte del ceremonial del matrimonio, la llamada deductio uxoris in domum mariti, es decir, la traslación, el traslado de la novia a la casa del marido, ¿no? Y como la mujer no es parte de esta nueva familia del marido, ¿qué tenía que hacer el marido después de que se desposaran en territorio público? Es decir, ese territorio que no era de ninguna familia, era el territorio, entre comillas, de la ciudad, es decir, no era de nadie, eso se llama público, ¿no es cierto, no? Y entonces, cuando se desposaban en el territorio público, después el marido la llevaba hasta las cercanías de su casa de la mano, cantando los miembros de la familia, de la otra familia, y y luego la familia de la madre se quedaba afuera, de la mujer se quedaba afuera, y la familia del hombre seguía acompañando al hombre, y el hombre tenía que cargar a la mujer y llevarla por todo el dominio familiar privado, o sea, el dominio de su propia familia en brazos, hasta la casa familiar. ¿Y esto por qué? Porque él andaba gritando en medio, además de estar cargándola a la mujer, algo como que dioses de mi familia, no atenten, no hagan nada contra esta mujer porque yo le he raptado. Ella ha venido en contra de su voluntad, ella no ha querido transgredir sus límites. Es así que se tenía la idea que los dioses cuidaban el recinto familiar, y el que violara el recinto familiar tenía que morir, ¿no? Era sacrílego. Entonces, si la mujer entraba por su voluntad, tenía que morir, no podría sobrevivir. En cambio, si entraba contra su voluntad como una especie de esclava raptada, ¿no es cierto?, iba a lograrse eso, ¿no es cierto?, ¿no? Iba a lograrse que ella podía ingresar a la propiedad, y luego el marido la presenta a los dioses, al fuego, al hogar, la mujer hace unos sacrificios a los dioses y pide su protección, y así ya formaba parte de esta nueva familia. Vemos que el ámbito religioso es el más importante, ¿no? Me estaba olvidando también de los llamados términos. Términos eran unos dioses, unas figuras que a veces eran palos, a veces eran piedras, y a veces eran cosas más elaboradas como la que estamos viendo, que se ponían en los límites de la propiedad familiar, donde decía, ya, aquí se acaba mi propiedad, pero este dios término va, o Dios hito, frontera, diríamos ahora, va a ser el que va a cuidar mi propiedad. Entonces vemos que la idea del matrimonio estaba incluso muy relacionada con esta vieja práctica del rapto de mujeres, ¿no? Y que hablaba de que en las sociedades, de hecho Rómulo y Remo hicieron eso, bueno, ahí vemos la imagen del rapto de las Sabinas, para lograr la endogamia, la exogamia, perdón, es decir, las relaciones con otras familias, se tenía que raptar mujeres o se tenía que casarse con voluntad, pero simular el rapto, porque una mujer no podía ir por su propia voluntad a otra familia, porque estaría perdiendo su vínculo religioso con la propia familia de origen, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto que el núcleo es un núcleo familiar, no existe nada como individuo, el individuo no existe para nada, ¿no? Acá tenemos una imagen, yo tachado de frente al individuo, es una cosa muy moderna esto, y lo que existe es el genos, es decir, la familia. Pero la familia, como hemos dicho, tiene relaciones, ¿no? Sigue existiendo, los dioses de la familia son los más importantes, pero tiene relaciones de empatía, de simpatía, que se van asentando y haciéndose más fuertes, y se genera una unión de familias, una unión política para defensa, para cuestiones económicas, para diferentes cuestiones de intereses. La unión de familias logra lo que se llama una fratría, y la unión de fratría una tribu, o un demos, como se llamaba también que es lo mismo, tribu o demos, en Grecia, ¿no? Y cuando se unen los demos, o cuando se unen las tribus, aparece la máxima, espacio de sociabilidad natural que existe en el mundo antiguo, que es la ciudad. En el mundo antiguo no había, como nosotros creemos, países, ¿no? Eso no existía, no tenía nada que ver, ni en el Imperio Romano, nada. Roma es una ciudad, y Roma es una ciudad que domina otras ciudades que existen.
y que tienen su propio derecho y que después Roma va concediendo derechos a las otras ciudades. Pero, y eso que Roma es una cuestión excepcional, ¿no? Pero en el mundo antiguo, propiamente dicho, lo que existían solamente es ciudades, como máximo son ciudades. Y la ciudad es la familia ampliada. Y como había culto familiar, había culto ciudadano. Cada ciudad tenía sus dioses, su fuego sagrado, su grupo de mujeres que cuidaba el fuego sagrado, sus sacerdotisas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenía sus antepasados, es decir, los héroes, es decir, los ciudadanos ilustres que hicieron muchas cosas por la ciudad y de los cuales se hacían muchos monumentos en las ciudades. Uh-huh. Como ejemplo podemos tener, bueno, eso es una cuestión generalizada, ¿no? Ustedes saben por la Biblia, ¿no? Que el reino, es decir, lo que es Israel, ¿no es cierto?, se da por las famosas 12 tribus de Israel. Si bien no estamos hablando de la fundación de una ciudad propiamente dicha, pero es algo muy similar, ¿no? 12 tribus hacen un grupo, lo que se llama ahora una nación, no le dicen una nación, pero es una ciudad. Y Roma, ¿no? Ahí están las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Y Roma fue simplemente la unión de dos tribus, o hasta unos dicen de tres. La tribu que habitaba en el Cerro Palatino, ¿no es cierto? Roma, como ustedes saben, son 7 montañas y el río Tíber, ¿no es cierto? Y la tribu que habitaba en los cerros Cispio, Opius y Fragual, que tienen una denominación. Estas tribus se unen y establecen un lugar público, es decir, un lugar que no es de ninguna tribu en específica, donde se van a juntar para hacer la adoración y el intercambio económico. Establecen lo que se llama el foro, es decir, la plaza pública es un canchón, una plaza, simplemente que sirve para tomar los acuerdos ahí, comerciar ahí y hacer la religión ahí. Y el foro se va a dar justamente al lado del río Tíber, en una zona que nadie quería porque se paraba inundando mucho por el río Tíber. Después hacen trabajos para evitar esta inundación y ya se hace una cuestión permanente, pero era un lugar donde se juntaban los líderes tribales, ¿no? Los líderes tribales, y ahí nace Roma, ¿no? ¿Y dónde estaban las tierras de estas familias? Bueno, a lo largo de toda la zona romana, ¿no? Pero la zona pública era esa zona que no es de nadie y de ninguna familia, de ninguna tribu, donde se ponen de acuerdo estos grupos, ¿no? De hecho, incluso la misma narración legendaria de Rómulo y Remo habla de eso, ¿no? Habla de la unión de muchos grupos ya establecidos, ¿no? Finalmente, hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la experiencia actual y la experiencia, que es lo interesante, la experiencia antigua. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. La visión del hombre era totalmente diferente. Ahora hay dos niveles de sociabilidad. En realidad hay una no sociabilidad. ¿Cuál es lo que le interesa al mundo actual, no? Sí, bueno, hay una sociabilidad, pero lo más importante es el individuo y el Estado. O sea, ¿quién es el que vota? ¿Vota una familia? ¿Vota los gremios? ¿Vota yo estoy del colegio de abogados? ¿Vota el colegio de abogados? No, o sea, los grupos no tienen ningún valor. Lo único que valen son los individuos como masa que van y votan un día en las elecciones y ellos eligen a otros individuos que conforman el gobierno del Estado y ese gobierno tiene el poder sobre los individuos. Es decir, es un binomio. Ya no hay esa multiplicidad, esa cuestión múltiple y rica de la antigüedad donde cada grupo se regía y de manera natural se unía, sino ya es una cuestión totalmente artificial en la cual se considera artificialmente que los ciudadanos todos somos individuos aislados con voluntades aisladas, ¿no es cierto?, cuando no es así. Actualmente nosotros vemos que nuestras voluntades siempre convergen en pequeños grupos, son nuestra familia, nuestro barrio, y donde nos protegemos y nos cuidamos. Pero el mundo moderno no entiende esto, o sea, solo hay ese binomio, individuo-estado, ¿no? Y por lo tanto al individuo se le da derechos, los famosos derechos humanos, sobre todo derechos de opinión, de autorregularse moralmente, ¿no? Yo quiero convertirme en elefante, bueno, si quieres, no sé, darte un implante de orejas, no hay ningún problema, de trompa, no pasa nada. Y eso sí tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Porque es lo más importante, y deberes con el Estado. Y ya está.
¿no? Se ha roto esa idea de no, un grupo tiene que proteger y la cultura del grupo es la que amolda, ¿no? Porque ha criado, o sea, la familia te ha criado y no te ha impuesto, sino tú eres la cultura de tu familia, ¿no es cierto? ¿No? En cambio ahora no, ahora se disuelve la familia en todo sentido, todo grupo, y simplemente hay la expectativa de la autodeterminación absoluta. Eso sí, lo único que no te puedes determinar es en las cosas que le interesa al Estado, ¿no? Que es los impuestos, etcétera, esas cosas. Entonces, así se genera esta dualidad. Y hay una relación de pertenencia artificial. En el mundo antiguo no hay nada artificial, o sea, uno nace en una familia y por eso ama a su familia y lucha por su familia y uno es su familia, es una cosa muy lógica, ¿no? Y cuando en el mundo antiguo hablaban de la patria ¿qué significaba? La tierra de los padres. O sea, tú pelabas por la patria no por una cosa así romántica, media ilusa, sino porque tenías que pelear por tu patria, porque si no, tu familia pues perdía y te convertías en esclavo y además destruirían hasta las tumbas de tus antepasados, violarían a tus hermanas, etcétera. Entonces tú tienes que luchar por la patria porque tú eres la patria, ¿no es cierto? No. La tierra es una relación muy concreta, el patriotismo, ¿no? Ese amor a lo tuyo, ¿no? O sea, no sé quién de ustedes les gustaría que se metan a tu casa y rompan y destruyan, ¿no? Uno la defiende, uno ama su casa, uno quiere cuidarla y mejorarla. Ese es el patriotismo. En cambio, cuando aparece el Estado moderno, aparece lo que se llama el nacionalismo. Porque como ya hay relaciones de pertenencia artificiales, que no son naturales, o sea, cosas que no nacen del sentido natural, de los sentimientos naturales, se apela a otros contenidos simbólicos y míticos. Por ejemplo, lo peruano, ¿no? O sea, yo no conozco ni la cuarta parte del Perú, o sea, conozco varias ciudades importantes, pero hay un montón de sitios que no conozco y menos conozco a todos los peruanos. No me une realmente nada con la mayoría de los peruanos, al contrario, me desune, creo, la mayoría de cosas. Sin embargo, se han generado un montón de símbolos y de ideas artificiales, no son reales, que quieren amalgamar y unir a todos los peruanos, entre comillas, ¿no? Para defender este conglomerado que se llama Perú, cuya unión es más artificial que real, ¿no? Y así podríamos decir de muchísimas naciones, ¿no es cierto? ¿No? Por eso las naciones son una cosa muy moderna, ¿no? Y que son sumamente artificiales, ¿no? Lo real es la familia, la patria, es decir, la ciudad máximo, ¿no? Tus conocidos, y ni siquiera las ciudades infernales que son las actuales, que son de 2, 3 millones de personas, es una cosa absurda eso, ¿no? Las ciudades es una cosa de 100.000 habitantes es lo máximo, ¿no? que se puede pensar, ¿no? Porque había conexión con lo que tú vives, había un vínculo real. En cambio, cuando no hay vínculo real, tú te lo creas, ¿no? Y creas, pues, el himno, la bandera, cantar contigo Perú, esas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Que son totalmente artificiales y que generan un vínculo romántico para generar una pertenencia artificial que normalmente a veces se quiebra, ¿no? Y eso se llama nacionalismo. Entonces hay que diferenciar mucho entre el patriotismo, que es una cosa saludable, natural, y el nacionalismo, que es una cuestión inventada, que a veces une a un grupo, que está bien, lo une al Perú, tú te pones tu polo de la selección peruana, que bien, ¿no? Tienes expectativas comunes, pero también se puede mal interpretar, mal usar, como hizo Hitler, ¿no? Con su Partido Nacional Socialista, y hablar de estas relaciones artificiales para dominar o para exaltar un grupo que incluso no es tal, contra otro, ¿no? Entonces, hay que ver bien las diferencias, es interesante ver las diferencias entre la sociabilidad natural y la sociabilidad artificial de nuestros tiempos. Y eso solo se puede ver a la luz de la antigüedad y cómo vivían verdaderamente. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias, chicos.